Así que si usted quiere compartir o escuchar nuevamente esta predicación, puede entrar en YouTube, en Ministerio ARA, o también Pastor Samuel Ojeda. Simplemente en YouTube usted pone eso en la barra principal, Ministerio ARA o Pastor Samuel Ojeda, y ahí va a encontrar nuestras predicaciones y algunos materiales que hemos colocado allí. Y puede escucharlo y también puede compartirlo con otras personas. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, por favor hágalo, porque necesitamos tener más suscripciones para que se comparta más. Si usted se suscribe a nuestro canal, pues el algoritmo de YouTube tendrá más obligación de compartirlo. Así que usted suscríbase al canal, póngale me gusta cuando abra allí algún tema y compártalo con otras personas para que también otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Así que participen de la predicación de la palabra de Dios. A veces muchas personas no saben cómo hacer para compartir, para hacer algo con la palabra de Dios, pero usted escuchando y compartiendo en internet puede compartir la palabra de Dios y participar. Queremos invitar a nuestros amigos que han llegado que pasen, hay asientos aquí delante, no tienen ninguna pena, son bienvenidos, pasen adelante. Hay asientos acá, gracias. Muy bien, esta mañana pues estudiaremos la palabra de Dios como cada sábado, y como ustedes vieron, la lectura bíblica trató acerca de un tema muy importante, acerca del arrepentimiento y la confesión del pecado. Y quiero compartir con ustedes la experiencia y la historia de David. No voy a hablar de todos los detalles de la historia de David porque muchos la conocen, solamente vamos a tocar algunos aspectos, pero usted la puede buscar allí en el libro segundo libro de Samuel, pueden buscar allí para encontrar la historia del rey David en el capítulo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12, está la historia que vamos a estudiar esta mañana. Pero desde el capítulo anterior comienza la historia. Estoy seguro que ustedes han escuchado esta historia porque se han hecho películas en Hollywood acerca de esta historia de David, el pecado de David y Betsabé. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos no han escuchado de eso? No habían escuchado algunas personas acerca del pecado de David y Betsabé. Es muy interesante porque esto es ya muy popular aún en los medios de la televisión, en las películas de Hollywood. Se han hecho muchos videos, incluso novelas acerca de David y Betsabé. Es muy interesante conocer esta historia, pero lo vamos a estudiar un poquito hoy, más bien de los resultados y de lo que sucedió con David producto de esta relación con Betsabé. Así que David vio a esta mujer. David se sintió atraído por Betsabé. Betsabé era una mujer hermosa, era una mujer atractiva. Y David, que andaba perdiendo el tiempo en esos días, en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, estar con su ejército en la guerra, él se quedó en el palacio cómodo, tranquilo, y entonces estaba paseando por el terrado, la terraza de su palacio, y al contemplar hacia abajo vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda. Así que fue para él algo fuerte de tentación. Y él decidió saber quién era aquella mujer tan hermosa y mandó a preguntar por ella. Finalmente supo quién era, la mandó a buscar y tuvo relaciones con ella. De esta relación de David y Betsabé también nació un bebé. Pero Betsabé era una mujer casada con Urías Eteo, que era un soldado de David, que era un soldado fiel de David, que era un hombre íntegro, que era un hombre que amaba a David y que era fiel, estaba dispuesto a dar su vida por David. Pero David no tuvo en cuenta esto y tomó a su mujer. Así que fue un pecado terrible, pero como si esto fuera
fuera poco, como que Betsabé quedó embarazada, David quiso ocultar el asunto, porque en aquel tiempo, cuando una persona cometía un pecado de adulterio, la ley decía que tenía que ser muerto y posiblemente apedreado. Así que David estaba en peligro de muerte también. Y él, a pesar de ser el rey, él quiso ocultar este asunto. ¿Qué hizo? Mandó a buscar a Urías Eteo para ver si podía hacer que se acostara con su mujer, para que pareciera que era el padre de la criatura. Luego, Urías Eteo no se acostó, dijo: no, yo no voy a ir a mi casa, como el ejército está peleando allá y yo voy a estar aquí acostado con mi mujer. No, yo me quedo aquí en el palacio. Y se quedó en la puerta con los sirvientes, no se acostó con su mujer. Y David dijo: estoy embarcado porque este hombre no se quiere acostar con su mujer, y ahora cómo yo voy a ocultar esto. Así que después dijo: tengo otra idea, voy a emborracharlo, porque quizás borracho él va y se acuesta con su mujer. Así que hizo una comida, un banquete, y dijo: vamos a celebrar aquí, y le dio mucha bebida a Urías Eteo, y Urías se emborrachó y dijo: ahora sí, vete para tu casa y descansa, acuéstate en tu casa y descansa. Pero Urías Eteo, ni borracho, fue a acostarse con su mujer. Dijo: no puedo, yo tengo que ser, no puedo ser yo estar disfrutando aquí con mi esposa y con mi familia y los soldados que están allá muriendo en la guerra y yo aquí. Así que se quedó todavía en el palacio, allí con los sirvientes, y no fue a su casa. Ahora David tenía un problema: ¿cómo voy a ocultar el embarazo de Betsabé? Todo el mundo va a saber que es mío, y Urías Eteo también. Así que le dio una cartica a Urías Eteo para que se la llevara al general del ejército, y le dijo: ve allá a la batalla y entrégale esta carta a Joab, el general. Y él llevaba su sentencia de muerte y no lo sabía. Fíjense si este hombre era fiel, que ni siquiera abrió la carta para leerla. Si hubiera leído la carta, sabía que era la sentencia de muerte. Le mandaba a decir al general: pon a Urías en lo más difícil de la batalla, frente al combate, y abandónenlo para que lo muera, para que lo maten, para que muera. Y así sucedió. Joab obedeció al rey David y Urías Eteo murió en la batalla. Este es el resumen, eso es a grandes rasgos la historia de lo que hizo David. Así que cometió adulterio y también asesinato, mató a Urías Eteo. Pero lo interesante es que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora estamos en un problema. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver si tengo la cita aquí. Creo que no puse la cita. Bien, no puse la cita. Cuando Samuel va a buscar un nuevo sustituto para el reinado, cuando Saúl fue desechado por Dios, Dios le dice a Samuel: me he buscado a un hombre conforme a mi corazón para que reine sobre el pueblo de Israel. Y ese era David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que David sea llamado un hombre conforme al corazón de Dios y es un hombre que comete adulterio, asesinato y cuántas cosas más pudiéramos encontrar de pecado que cometió David? Pero la Biblia lo llamó, y el mismo Dios, hombre conforme al corazón de Dios. Es un problema, y muchas personas han tomado esta historia para decir: mire, y eso que era un hombre conforme al corazón de Dios significa que yo también puedo hacer lo mismo, porque si David era conforme al corazón de Dios y cometió esos pecados y Dios lo amaba y decía que era conforme al corazón de Dios, pues yo también lo puedo hacer. Así que muchas personas han tomado esta historia de David como un pretexto para continuar pecando y haciendo cosas malas. Pero quiero decirles que esto no es cierto. Veamos. Sí, lo dice en 1 Samuel 13:14, donde dice Dios que era David un hombre conforme al corazón de él. Pero dice aquí en Patriarcas y Profetas, un libro escrito por el Espíritu de Profecía, en la página 783. Pero la historia de David no suministra motivos para tolerar o aceptar el pecado por Dios. Es decir, no hay motivos para aceptar el pecado porque David haya pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo a su consejo, cuando andaba de acuerdo a Dios.
¿Cuándo fue llamado David conforme al corazón de Dios? Cuando andaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando obedecía a Dios, David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando pecó, dejó de serlo. ¿Estamos claros? Cuando David cometió sus pecados, cuando hizo estas barbaridades, dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. No nos confundamos en eso. Mientras él obedecía a Dios, mientras él era fiel a Dios, él pudo ser llamado hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando cometió estos pecados y quizás otros, ya no era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice más. La palabra de Dios manifiesta claramente: esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y el Señor le dijo a David por medio del profeta Natán, dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, habiendo hecho lo malo delante de los ojos de Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Así que David tenía que recibir las consecuencias de su pecado. Y dice aquí que aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Hermanos, Dios perdona el pecado. David se arrepintió de su pecado, y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero las consecuencias del pecado tienen que ser recibidas. Tú puedes arrepentirte del pecado. Una persona, por ejemplo, comete una indiscreción sexual, se une con una persona que ni conoce, cualquier persona que se encontró. Recuerdo un joven que llegó hasta mí un día y me dijo: pastor, por favor, ore por mí. Me acosté con una mujer, yo no la conocía, pero yo pensé que ella tenía el SIDA. Ahora yo estoy contagiado del SIDA. Solamente estuve con ella una vez. Y ahora, pastor, ¿qué voy a hacer? Le dije: lo único que puedes hacer es arrepentirte de tu pecado y Dios te va a perdonar. Pero vas a ser convencida. Dios perdona, pero las consecuencias de tu pecado tendrás que sufrirlas. Recuerda eso, es muy importante. Así pasó con David. Vamos a ver allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 13, el encuentro del profeta Natán con David, porque esto es muy, muy profundo, muy interesante, cómo Natán, el profeta, viene de parte de Jehová a hablar con David y a declarar el pecado a David. Dice en segundo de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 en lo adelante: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Aquí el profeta Natán hace como una parábola para decirle a David, declararle su pecado sin que él mismo se diera cuenta, para que él mismo pronunciara su sentencia. Esta es una forma muy suspicaz del profeta, para que David no supiera que está hablando de él y él mismo pronunciara su sentencia. Así que le dice que hay dos hombres, uno rico que tiene muchas riquezas, muchas ovejas, muchas vacas, y uno pobre que solamente tiene una corderita que ha criado, cuidado, la tiene como una hija, la ama, la cuida como una mascota. ¿Cuántos tienen mascotas aquí? Algunos tienen mascotas. Tengo una mascota en mi casa, un perrito, un perrote grande, pero cómo ama ese perrito a la familia, cómo me busca, cómo escucha el carro y ya está en la puerta esperando. Él sabe que es el carro del dueño y él siempre me está buscando. Mi esposa se pone brava porque ella lo llama y él no le hace caso, quiere estar detrás de mí. Así son las mascotas. Y así era esta corderita con este hombre. Esta corderita era como su hija, su mascota favorita. Él la cuidaba, la amaba, la quería. Y vino un hombre de camino al hombre rico que tenía mucho, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas. Le dijo el profeta a David. Pero para guisar, dice, no quiso tomar una para guisar para el hombre caminante que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Así que el hombre rico, en lugar de tomar de sus propias ovejas, tomó la corderita de aquel hombre que tenía una sola y la guisó para el caminante que había venido. Está refiriéndose directamente a lo que hizo David, porque David tenía muchas mujeres, David tenía muchas riquezas, David tenía todo lo que quería, mientras que Urías Eteo tenía su mujer, una solita, era su esposa. En lugar de conformarse con sus esposas, David tomó la que le pertenecía a otro. Miren ahora lo que pasa. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que aquel que hizo es digno de muerte. Aquel que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El mismo pronunció ¿qué cosa? Su sentencia. El hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Ahora que dice el profeta, hay que tener valor para lo que dijo el profeta, porque estaba delante del rey, no era cualquier hombre, y el profeta tenía que decir la verdad y tenía que decir lo que Dios le había mandado a decir. Por eso es que muchas veces los predicadores tienen temor de predicar la verdad, porque a veces cuando tenemos que decir la verdad a las personas es difícil, porque sabemos que eso duele. Y las personas se rebelan contra la verdad. Y cuando tú le dices a alguien que está haciendo algo malo, cuando esa persona piensa que no es malo, pues es un problema tremendo. Es muy difícil decir la verdad. Pero el profeta Natán le presentó a David la verdad y le dijo: tú eres ese hombre. Tremendo. Me impresiona el valor del profeta Natán. Pero ¿saben qué me impresiona más? Lo que sucedió después. Porque dice que, para mí, cuando dice que David era hombre conforme al corazón de Dios, es por lo que David estuvo dispuesto a hacer cuando le dijeron: tú eres ese hombre, tú mereces la muerte. Miren ahora lo que dijo. Vamos más adelante, porque ahí Natán pronuncia todo lo que Dios le está diciendo. El versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Así que David no escondió su pecado, David no se justificó, David no dijo: no, pero yo hice esto, pero yo no sabía, o yo inventar un cuento. Él no inventó ningún cuento, ninguna justificación. Él no dijo: yo soy el rey, yo podía hacerlo, yo tengo poder para matarte, ¿quién eres tú para decirme que yo estoy en pecado? Córtele la cabeza a este hombre. Él podía haber hecho cualquier cosa porque era el rey. Pero David reconoció su pecado, cayó de rodillas delante del profeta, delante de Dios, y dijo: he pecado contra Jehová. Por eso es que David, para mí, por eso es que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque es muy difícil reconocer tu propio pecado. Es muy difícil decir: es cierto, yo lo hice, es cierto, yo soy malo, es cierto, yo soy pecador, es cierto, yo merezco la muerte. Eso es muy difícil. Yo no creo que estemos dispuestos a hacer eso muy fácilmente. Y David estuvo dispuesto a hacerlo. No buscó excusas por el pecado, no se justificó, no trató de salir del pecado de alguna manera fácil, sino que se reconoció a sí mismo pecador. Dijo: yo he pecado contra Jehová. Aprendamos esto, hermanos, de David. Aprendamos a reconocer nuestro pecado. Quiero invitarles a leer el Salmo 51, que es la confesión de David. La confesión de David por este pecado está en el Salmo 51. Y saben, generalmente nos gustan los salmos como el Salmo 23, como el Salmo 91, como el Salmo 121, porque son salmos que nos dan confianza en Dios, son salmos que nos dan fe y esperanza. Pero el Salmo 51 es un salmo de reconocimiento del pecado.
Y generalmente cuando oramos, como decía hace unos días atrás, posiblemente el sábado pasado, generalmente pedimos a Dios muchas cosas. Señor, bendice a mis hijos. Señor, sana mi enfermedad. Señor, ayúdame a conseguir la casa que estoy tratando de comprar. Señor, ayúdame a conseguir los papeles que todavía no he podido conseguir. Señor, dame. Y pedimos a Dios. Pero no nos acordamos de confesar nuestros pecados y decirle: Señor, yo me arrepiento de haber dicho mentiras. Señor, yo me arrepiento de haber cometido adulterio. Señor, yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Generalmente nos gusta orar para pedir, pero no oramos para confesar nuestros pecados. Y este salmo es un salmo de arrepentimiento y de confesión y de pedir a Dios que transforme su vida. Y es lo que quiero que quede en esta mañana en nuestras mentes. Necesitamos que el Señor transforme nuestra vida para que podamos aborrecer el pecado y para que podamos confesar de corazón nuestras rebeliones contra Dios. Salmo 51 dice, David comienza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él no comienza justificando su pecado, él comienza reconociendo su pecado y necesitando la misericordia de Dios. Saben que cuando nosotros pensamos en el pecado y le quitamos importancia al pecado, pues entonces hablamos de la justicia. Pensamos que nosotros somos buenos, que no merecemos nada malo, que no merecemos castigos de parte de Dios. Y decimos: bueno, Señor, haz justicia contra aquellas personas que están haciendo estas barbaridades allá en Ucrania, contra los que están matando a otros. Señor, haz justicia, por favor. Porque no reconocemos que nosotros también necesitamos confesar nuestros pecados. Pero cuando nosotros sentimos la necesidad del perdón, cuando nosotros sentimos la necesidad de reconocer que somos pecadores, o cuando nos han descubierto que hemos cometido pecado, como Acán, porque Acán no confesó su pecado hasta que lo descubrieron completamente. Pero cuando nosotros experimentamos eso, que hemos sido descubiertos, cuando experimentamos que necesitamos misericordia y perdón, entonces no hablamos ya de justicia, hablamos de misericordia. Por eso aquí David también comienza en el Salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está confesando su pecado, él está arrepentido, él está humillado delante de Dios y dice ahora lo que nosotros necesitamos hacer. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Reconoces tú tus rebeliones contra Dios? ¿Reconoces tú tus pecados contra Dios? ¿Tienes presente que tú estás en pecado cuando has desobedecido la ley de Dios? ¿O simplemente justificas tus pecados? A veces buscamos justificación en la realidad. A veces nos disculpamos con Dios o con las personas, pero buscamos justificaciones. Creemos que podemos discutir con Dios. Creemos que podemos alegar contra Dios y decirle: Señor, pero tú. Culpamos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando fue interpelado por Dios? La mujer que me diste. Él no dijo: es verdad, yo comí del árbol. No, la mujer que tú me diste. Está buscando a alguien que sea culpable, limpiando su culpa. Generalmente hacemos eso. Nos disculpamos echando la culpa sobre otra persona o sobre otro, o tratando de disculpar nuestro pecado, pero tratar de justificarnos a nosotros mismos. Pero David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, Señor, yo cometí pecado, yo merezco la muerte. Pero él dice ahora: contra ti solo he pecado. El pecado que nosotros cometemos, ¿contra quién es? Hermanos, el pecado puede herir a otras personas, como en el caso de David. Hirió y lastimó a Betsabé, lastimó a Urías Eteo,
Murió el bebé que le había nacido por esa relación, porque el bebé que nació a Betsabé por la relación de David, esa relación de adulterio, murió. Así que muchas personas sufrieron de acuerdo al pecado de David. Y sus hijos, ni hablar, toda su familia, porque dice que la espada no se levantó nunca más de su casa. Sus hijos se rebelaron contra él. Él dijo que él merecía la muerte. Dijo, el hombre que ha hecho tal cosa merece la muerte y pagar 4 tantos por lo que hizo. Eso fue el castigo que recibió, 4 tantos. Un hijo de él se rebeló contra él en el reino. ¿Quién fue? Absalón. Trató de quitarlo del trono con el celo y murió Absalón. Otro hijo llamado Amón, ¿qué hizo? Violó a su hermana y después murió. Y así hubo mucho sufrimiento y mucha muerte en la familia de David, producto de su pecado. Por un pecado, por un engaño, por una satisfacción momentánea, porque muchas veces nosotros pensamos igual, bueno, voy a disfrutar el momento, y no pensamos en las consecuencias del pecado. Estamos solamente disfrutando el momento. Estamos solamente pensando en nosotros mismos en ese momento, pero no sabemos o no pensamos en las consecuencias que eso va a traer a otras personas, nuestro pecado. Y esto fue lo que pasó con David. Él reconoció que había pecado, pero no solamente contra las personas, él reconoció que había pecado contra Dios. Contra ti he pecado, le dijo al Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando José fue tentado por la mujer de Potifar? ¿Qué dijo José? ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hermanos, el pecado es contra Dios. Nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, nuestros pecados son contra Dios. Dice más el Salmo, versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo, Señor, es cierto, tengo esta tendencia pecaminosa, tengo estos deseos pecaminosos, porque yo he nacido en un mundo de pecado, porque yo nací en un mundo en el cual reina el mal. Por favor, ayúdame contra estas tendencias pecaminosas que las que yo tengo. Y dice ahora, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿A quién tú puedes engañar? A la gente puedes engañar, pero a Dios. ¿Podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. No nos podemos esconder de Dios, ni en una cueva, ni debajo de la mesa, ni debajo de la cama, ni porque ocultemos las cosas y borremos los archivos de la computadora. No nos podemos esconder de Dios. El pecado está siempre delante de Dios. No importa que tú hagas lo que hagas, el pecado no podrá ser oculto y siempre llegará a ser manifiesto. Porque Dios le dijo a David, tú hiciste esto en secreto, pero lo que te va a suceder a ti y a tu familia lo voy a hacer en público para que todo el mundo lo sepa. Porque el pecado, hermanos, trae consecuencias públicas, no solamente secretas. Trae consecuencias que todo el mundo va a saber. Ahora dice David en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David quiere ser purificado desde adentro. Aquí cuando dice purifícame con hisopo, hisopo era una hierba, una planta que se utilizaba para las ceremonias espirituales. Y entonces con esas hierbas mojaban la sangre y asperjaban y ponían, cuando pusieron en el dintel de la puerta en Egipto, era con hisopo. Esa era la planta que se usaba. Era una planta simbólica de purificación. Pero a mí me gusta pensar también que yo conozco algo que se llama hisopo. ¿Qué cosa es un hisopo actualmente? Algo que limpia por dentro. Cuando usted va a limpiar una botella, tiene una cosita que tiene unas pelusas por delante en la punta y lo mete en la botella y limpia por dentro. Ese es un hisopo. Pues yo pienso que David también está diciendo, purifícame por dentro, como con un hisopo actualmente que tú necesitas para que el Señor te lave por dentro, que te cambie tu mente, tus pensamientos, tus intenciones, porque el pecado no viene solamente de afuera. ¿El pecado dónde viene? Aquí se genera el pecado. Lo que necesita ser purificada es nuestra mente.
Lo que necesita ser transformada es nuestra mente pecaminosa. Por eso necesitamos ser lavados con hisopo por dentro, para que el Señor pueda purificar y cambiar nuestra vida. Y ahora pudiera seguir leyendo cada versículo y cada palabra, explicarla, pero el tiempo se me va. Crea en mí, oh Dios, versículo 10. Ahora David quiere que le transforme su mente, porque cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del corazón físico que bombea la sangre. Eso es un aparato físico allí que es para bombear la sangre. El corazón no siente, no piensa, no ama, no, eso del corazón es simplemente romántico. Yo te amo de todo corazón. Y realmente lo que yo hago de corazón. Es una expresión romántica. Pero cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente. El corazón es la mente, porque ese es el que siente, ese es el que ama, ese es el que odia, ese es el que hace lo bueno o lo malo. Y por eso dice aquí ahora David en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una mente limpia. ¿Cómo podemos tener una mente limpia? De acuerdo a lo que tú metas en tu mente. ¿Qué cosa es lo que tú colocas en tu mente diariamente? ¿La palabra de Dios? ¿O tú colocas pecado, intriga, violencia, sexo, odio, venganza? A través de los ojos colocamos todas esas cosas en nuestra mente, a través de Hollywood, a través de los jueguitos de internet, de los jueguitos de nuestros aparatos allí de jugar de los niños. ¿Qué es lo que están viendo constantemente? Violencia, pecado, cosas malas, venganza, deseos de matar, odio. Eso es lo que se está metiendo en la mente. Ahora David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, una mente limpia. Pero ¿cómo tú puedes tener una mente limpia si tú no colocas en tu mente cosas limpias y puras? Si tú colocas cosas pecaminosas, cosas de maldad, cosas de odio, cosas de venganza, cosas de desobediencia a Dios, tú no puedes tener una mente limpia. Tendrás siempre una mente sucia, una mente llena de pecado, una mente llena de maldad. Y cuando se presenta la oportunidad, tú haces lo mismo que estás viendo, lo mismo que has colocado en tu mente. Si ves una novela, fulanito se conoció a fulanita y se enamoró de ella y se fueron al hotel. Y ella era casada con fulano, pero no importó, se enamoró con el jefe de trabajo y se fueron a la cama. Y el otro se encontró con fulanita y se fue al hotel. Y constantemente está viendo eso en las novelas y en las películas. Y finalmente tú te encuentras con fulanita o un enganito en la calle y ¿qué haces? Lo mismo, te vas para el hotel. Porque eso es lo que está metido en tu cabeza. Porque tu cabeza y tu mente está impura por lo que está entrando a tu mente. Estoy diciendo claro. Porque aquí David está diciendo que el Señor le purifique su mente. Y nosotros tenemos que también pedirle al Señor que purifique nuestra mente. Pero tenemos que comenzar nosotros quitando todo lo que entra a nuestra mente que comienza a ser impuro. Que comienza a poner pensamientos impuros, maldades, violencia, rencor, odio, sexo. Todas esas cosas son impurezas que entran a nuestra mente. Y nos llevan finalmente a hacer lo mismo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que cree una mente pura y limpia en nosotros. Pero ahora David dice algo muy lindo, muy hermoso. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, ojalá que nosotros podamos pedirle eso al Señor. Señor, yo no quiero que me eches de delante de ti. Por favor, yo quiero seguir teniendo tu favor, tu perdón, tu misericordia, tu amor. No me eches de delante de ti. No retires de mí tu Santo Espíritu. Sigue llamando a mi mente y a mi conciencia con tu Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo se retire de ti, se retire de mí, entonces ya no tendremos remordimiento por el pecado. Ya no nos importará hacer lo malo, porque el Espíritu Santo no nos reconviene del pecado. Por eso David decía, no eches de delante de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, la experiencia de David puede ser la tuya y la mía. Y vamos a ir al Salmo 32, porque también tiene que ver con el pecado de David. Y es un salmo de David cuando él todavía no había confesado sus pecados
qué estaba pasando con él, en su mente, en su corazón, qué estaba pasando con David cuando aún no había confesado su pecado. Salmo 32 nos dice lo que pasaba en la mente de David cuando no había confesado sus pecados. Comienza diciendo el Salmo 32, versículo 1 en lo adelante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso aquel que su pecado ha sido perdonado. Y sigue diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Algunos dicen: bueno, yo me alegro de haber vivido en el mundo y después haber conocido a Cristo. Pero dice David: bienaventurado a quien Dios no culpa de pecado ni de iniquidad. Aquel que viene del mundo y que tristemente ha vivido en el pecado, en el mundo, trae las consecuencias del pecado. Así que bienaventurado aquel que no trae las consecuencias de haber vivido en el pecado constantemente, porque todos somos pecadores, por supuesto, y todos en algún momento caemos en pecado y hacemos cosas malas, desobedecemos a Dios. Pero es diferente a una persona que ha estado viviendo y disfrutando del pecado. Por ejemplo, una persona drogadicta, una persona que vivió toda su vida en la droga. ¿Ustedes creen que trae consecuencias físicas? Y también las hereda a sus hijos. Si tiene hijos, esas consecuencias de las drogas, del alcohol, del sexo, de todas esas cosas que ha estado haciendo, las pasa a sus hijos. Dice en el mandamiento número 2, creo que es, que hasta la tercera y cuarta generación recibirán las consecuencias de nuestros pecados, nuestros hijos. Así que por eso aquí dice David: bienaventurado aquel que el Señor no inculpa de pecado y a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero ahora dice David su experiencia, versículo 3: mientras no confesé mi pecado, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué hace el pecado? Trae tristeza, trae dolor, trae amargura, trae remordimiento, trae culpabilidad. Todas esas cosas están en tu mente mientras tú no has confesado tu pecado. El Señor quiere que tú confieses tu pecado, porque dice: el que confiesa sus pecados y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa no puede alcanzar misericordia. Tendrá que pagar la culpa de sus pecados. Por eso, cuando usted no confiesa, usted está sufriendo, usted está envejeciendo, usted está gimiendo dentro de usted por el pecado, por el dolor, por la culpa, por todas las cosas que el pecado crea en nuestra mente. Dice el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces no aguantó más. ¿Qué hizo? Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. El Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados, así como lo hizo con David. El Señor quiere que tú vengas a Él para que tú puedas experimentar el gozo del perdón, para que tú puedas experimentar el gozo de la paz, para que no tengas más remordimiento en tu corazón, en tu mente, para que no tengas más esa amargura de haber hecho lo malo, para que puedas ser reconciliado no solamente con los hombres, sino con Dios. Y ya que dije eso, es importante también reconciliarnos con los seres humanos. Si hemos hecho algo malo que ha afectado a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, también deberíamos pedirles perdón, porque hemos afectado sus vidas, hemos afectado a otras personas. Debiéramos pedirle perdón también. Pero sobre todo, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Al sacerdote? Vayamos a la iglesia, dice allí, y hablamos con el sacerdote para que él te mande a hacer tantos Ave María y pagues una cuenta, y entonces tus pecados son perdonados. No, el pecado se le confiesa directamente a Dios, porque David dijo: contra ti solo he pecado. Así que el sacerdote no tiene poder para perdonar los pecados. El único que perdona los pecados es Dios, porque Él es el que ha sufrido las consecuencias de tu pecado, y Él es el único que puede perdonarlo.
¿Qué consecuencias pagó Dios por tus pecados? Dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso debemos pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Ahora dice David lo que nosotros debiéramos hacer, y él aconseja a aquellos que están en esa situación de pecado lo que deben hacer. Versículo 6 del Salmo 32: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuándo debemos ir a buscar a Dios? Cuando puede ser hallado Dios, porque habrá un momento en que ya no podrás encontrar a Dios. Dice la palabra de Dios que buscarán de mar a mar la palabra de Dios y no la encontrarán. Las personas buscarán a Dios y no lo hallarán. Por lo tanto, debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice el versículo, continúa diciendo: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿A quién? Al que busca a Jehová no le inundarán las aguas. Porque dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, cuando tú confiesas tus pecados, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí lo confirma. Dice que Dios canta cuando tú confiesas tus pecados y te arrepientes. Es lo que dice allí: con cánticos de liberación me rodearás. Así que Dios va a cantar, va a llenarte de gozo, de alegría, porque tú puedes confesar tus pecados. Y ahora el Señor dice lo que va a suceder contigo si tú confiesas tus pecados. Versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermoso, qué hermoso. El Señor va a fijar sus ojos sobre ti y te va a enseñar, te va a mostrar el camino en que tú debes andar. ¿Cómo te muestra el Señor el camino en que tú debes andar? ¿Cómo? A través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos muestra el camino. El Señor quiere mostrarte el camino por el que tú debes andar a través de su palabra. Pero ahora David dice aquí lo que pasa con algunos de nosotros. Dice que nosotros somos como el caballo o como el mulo. Miren, versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, es decir, con un freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿No nos sucede eso a nosotros a veces? Qué difícil nos es confesar nuestros pecados. Qué difícil es buscar a Jehová. Qué difícil es venir a la iglesia. Qué difícil es estudiar la palabra de Dios. Cualquier cosa es fácil. Ver la televisión, jugar con los amigos, ir a una fiesta, ir a casa de la familia o de los amigos. Pero venir a la casa de Dios, estudiar la palabra de Dios. Hermanos, dice David que a veces tienen que ponernos como al mulo un freno para guiarnos, para obligarnos: ven para acá, ven para allá, porque si no, no obedecemos la palabra de Dios. Somos más tercos que un mulo, que un caballo. No aprendemos. Seguimos empecinados en nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos, obstinados en el pecado. Y somos, dice allí, sin entendimiento cuando hacemos esto. Porque el Señor quiere que vengamos a Él para mostrarnos una vida mejor, para mostrarnos una vida de gozo, para mostrarnos una vida de esperanza y de paz. Hermanos, dejemos de ser como el mulo, dejemos de ser como el caballo, que no tiene entendimiento y no tiene razón. Seamos hijos obedientes. Aprendamos a obedecer su palabra. Dice aquí el versículo 10: muchos dolores habrá para el impío, pero para el que espera en Jehová les rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Para que obedece a Jehová hay gozo, hay alegría y hay esperanza. Esta mañana queremos que tú aprendas, que yo aprenda. El Señor quiere enseñarnos que necesitamos volver a Él después que hayamos pecado. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayas hecho.
Cualquier cosa que hayas hecho, el Señor está dispuesto a recibirte y a perdonarte. Algunos a veces piensan, es que ya yo he ido tan lejos, ya yo he hecho tantas cosas malas. En la Biblia hay casos peores que los de David. Hombres que fueron asesinos múltiples por miles y miles de personas, reyes que mataron a miles de personas, pero volvieron a Dios arrepentidos y Dios los perdonó. ¿Imaginan ustedes si Hitler se hubiera arrepentido antes de morir? ¿Lo hubiera perdonado Dios? Si se hubiera arrepentido de corazón, Dios lo hubiera perdonado. Cualquier cosa que tú hayas hecho, Dios te puede perdonar si tú te arrepientes de todo corazón y te apartas del pecado. Porque hay muchas personas que dicen, yo me arrepentí, pero siguen en el pecado, siguen haciendo lo mismo. Entonces no se han arrepentido. El verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado, sentir dolor por haber herido el corazón de Dios. Hermanos, la experiencia de David fue dura, fue dolorosa, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te bendiga esta mañana y que podamos disfrutar del gozo y la paz y el perdón que Cristo Jesús puede darnos. El Señor te bendiga.